los más importantes son Quirós y Jorge Macri. Uno responde a Larreta, uno a Macri. Y creen que esto podría beneficiar incluso a Lustó, que es el tercer candidato, que va por el radicalismo y que tal vez se vería beneficiado con esa división de voto en el PRO. Bueno, pero escuchame, se lo vamos a preguntar al propio Quirós. ¿Viene a dividir el voto pro, Quirós? Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Que creo que es lo más importante. A mí siempre me gusta hablar de qué cosas hay que poner en el foco y qué cosas van en la periferia, ¿no? Entonces, en el foco ¿cuál es el motivo por el cual yo he tomado la decisión de prepararme para competir, ¿no? Por la jefatura de gobierno. Y básicamente lo he explicado en público, pero lo vuelvo a repetir. La situación de la sociedad, el momento tan particular, tan doloroso, tan difícil que la sociedad está pasando, que venía antes de la pandemia, pero la pandemia empeoró y luego de la pandemia la situación económica, social, no ha hecho más que dañar la expectativa, la confianza de la sociedad en ir para adelante y mejorar. Y en ese escenario, a mí lo que me parece es que todos tenemos que estar dispuestos a ponernos a disposición de la sociedad. Entonces, mi decisión creo que le puedo sobre el buen gobierno que significó el PRO siempre en la Ciudad de Buenos Aires, desde Mauricio y luego Horacio, le puedo agregar una mirada humanística al cuidado de la sociedad, al acompañamiento de este trance y reconstrucción de los vínculos sociales, de los vínculos entre las personas, que no ocurran estas cosas que vimos hace un rato y que podamos acordar y comprometernos entre todos algunas cuestiones de desarrollo futuro. Esa fue mi decisión. Y a mí me parece que eso es lo importante. Ahora, luego están las interpretaciones, como decían recién, ¿no? Yo dudaría, digamos, yo no creo que haya mucha gente enojada con que yo me presente. Creo que todas las autoridades del PRO lo que quieren es que el PRO tenga la posibilidad de seguir gobernando la ciudad. Y yo voy a aportar a eso. Me voy a ofrecer, si la gente ve valioso lo que yo ofrezco, lo tomará. Y luego, por supuesto que antes de llegar a unas PASO, discutiremos de quién es la persona que está en mejor condición. Digamos, nosotros no vamos a dividir los votos para beneficiar a nadie. Le vamos a decir a la sociedad, tenés estas formas de mirar la realidad, estas estrategias de cómo construir un futuro mejor. La sociedad dirá qué estrategia, qué forma, qué persona le parece más capacitada para hacerlo y nosotros vamos seguramente a elegir esa persona que represente al PRO. Ahora, usted, Quirós, no viene de la política, es un funcionario de altísimo rango en una ciudad, sobre todo porque además le tocó nada menos que el COVID, ha tenido conflictos en el último tramo con el tema de los residentes, digo, le toca, está en la política, vamos a decirlo, porque gestiona desde hace mucho. Pero no es de la rosca política. Cuando apenas sale a la cancha y queda en el medio de esto que está contando Santiago, ¿usted no lo hace repensar o preguntarse? De ninguna manera, por eso hice la introducción que hice. En la vida, yo siempre insisto, y en mis equipos lo hemos trabajado muchísimo con un montón de gente que me acompaña, no hay que perder el foco. En la pandemia yo lo dije muchas veces, yo creo que aquí lo he de haber dicho alguna vez, cuando me decían por qué dice tal ministro, tal otro ministro, mire lo que dice la oposición, mire lo que dice tal persona, y siempre dije lo mismo. Hay que mantener el foco en lo trascendente. Y acá lo trascendente perdón, la sociedad... Lo que pasa es que, yo lo entiendo lo que está diciendo, pero acá hay un problema político que vincula al creador de la fuerza política, que es Mauricio Macri, y al jefe de gobierno porteño, que además es candidato a presidente. Con lo cual ya no es una cuestión de declaraciones, y uno dijo y el otro. Acá hay un conflicto entre las dos principales figuras del espacio y que uno respalda a una candidatura que era suya y el otro respalda a otro candidato. Pero eso pasó en la historia de la democracia del mundo, que hay gente que respalda una candidatura y otro que respalda a otra. No entiendo dónde está con Macri lo trascendente. Quedamos en vernos, sí, claro, hablamos con él y quedamos en vernos. Digamos, veo que acá somos como muy chusmas. ¿Nos puede contar un poquito más de esa conversación con Macri? Porque cuando usted se lanzó, él estaba en Qatar ya. Le comenté lo que yo había dicho y lo que había hecho. Le propuse contarle un poco cuáles eran mis ideas, qué es lo que pensaba hacer. Me dijo que con gusto, que a la vuelta íbamos a hablar. Eso fue todo, no hubo ninguna otra cosa. ¿Y con Jorge Macri? Habló todo el tiempo y hablé antes de comunicarlo en público. Comparten gabinete, ¿no? Son los dos ministros. Por eso me interesa. Vuelvo a insistirles, están llevando al debate a ponerle mucha trascendencia a las cuestiones que son de periferia, cuando acá lo importante es lo que está pasando en la sociedad. Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros en ese escenario. Y yo lo que no voy a hacer es perder el foco. Puedo comprender, razono las cosas que dicen, por supuesto soy una persona grande, llevo un tiempo en el espacio público, pero me parece que eso no es trascendente ni para el debate entre nosotros ni para el debate del que nos está mirando de aquel lado. Si todo sigue igual, en unos meses usted va a ir a una interna con Jorge Macri. ¿Por qué tendrían que votarlo a usted y no a Jorge Macri en esa interna? No, a ver, yo siempre digo lo mismo. Llevamos una larga trayectoria en las competencias eleccionarias
los candidatos empiezan a hablar mal del otro como para sobresalir mejor, ¿no? Ese no es mi estilo. No, por eso, ¿qué tiene usted que no tiene Jorge Macri? Es lo que conté recién. Es una sociedad que está en un momento muy difícil, muy duro, está muy dañada, verdaderamente se ha roto la mayoría de los lazos sociales. No se puede construir un proyecto de desarrollo económico, social y educativo en un escenario donde todos discuten todo con este grado de intensidad. O sea que Jorge Macri es más grieta que usted. No, yo no, eso preguntale a Jorge lo que es. Contéstemela por la positiva, sino te estoy contando, tiene usted que no tiene Jorge Macri? Es lo que te estoy contando. Está bien. Ofrecerle a la sociedad una reconstrucción de esos vínculos y reconstruir la energía que tiene una sociedad que se pone de acuerdo en algunas cosas, en poner un foco hacia un futuro y llevarlo adelante. Eso es lo que yo creo que se puede hacer, sobre todo, o por supuesto, sobre una ciudad que lleva una cantidad de años enormes de muy buen gobierno y que tiene buen transporte público, que tiene buen espacio público, que tiene buen gobierno general, que tiene una educación que ha trabajado muchísimo en la mejora, que tiene un sistema de salud que hemos mejorado y que tenemos que seguir mejorando. Es decir, sobre la que ya venimos haciendo, eso es lo que yo puedo ofrecer. En estos días volvió a aparecer en escena Ginés González García por un homenaje que se le hizo. No le voy a preguntar por el homenaje, le voy a preguntar por lo que él dijo cuando salió. Dijo, no existió el vacunatorio VIP. ¿Usted comparte ese criterio? No, yo no comparto. Yo ya he dicho sobre Ginés que, como hay muchas veces pasa en otros escenarios en nuestro país, ¿no? Ginés tiene una trayectoria extremadamente destacada en términos de salud pública y ha creado una universidad donde se han formado un número significativo de sanitaristas de la Argentina de muy buena calidad. Tiene unas 4 maestrías corriendo allí con una cantidad de alumnos permanente. Esa es la historia de Ginés y que es parte de su historia, y luego tuvo durante esta gestión todo ese proceso de vacunatorio VIP que, como yo lo dije en aquel momento, fue verdaderamente algo muy indebido, que nos trajo un problema a todos los funcionarios públicos de la salud porque perdimos credibilidad todos en lo que estábamos haciendo, y que fue un error significativo e importante. De modo que... ¿No le parece de una provocación cuando él sale tanto tiempo después y después de tanto dolor a decir esto? Esas dos cosas las dos son ciertas y no es una o la otra. Y yo creo que efectivamente, siendo que la sociedad todavía tiene heridas sin cicatrizar, todavía hay mucho dolor, todavía hay mucha dificultad, no era el momento para hacer ese acto. La semana que viene vamos a hablar de esto más profundamente con Guado de Pedro, pero ahora que usted es candidato y que de alguna manera está tomando la política, los temas de la política nacional también lo involucran, y va a suceder la sentencia en el caso de Vialidad Nacional. Más allá de la sentencia o no, que no le voy a preguntar sobre eso, sí se generó una enorme discusión pública, sobre todo de parte del kirchnerismo, atacando al sistema judicial, entendiendo que no hay justicia para Cristina. Yo no comparto esa mirada. Yo creo que las instituciones de la Argentina todas están en revisión por parte de la sociedad. La política, el empresariado, la justicia, el legislativo, los periodistas, casi todos los que estamos en la escena pública estamos en un escenario de desconfianza y puestos a discusión. Yo creo que la Argentina va a salir hacia adelante con más república, con más institucionalidad. Y yo creo que hay que trabajar en mejorar la institucionalidad y empezar a construir los caminos para fortalecer cada una de ellas. Y creo que atacándolas no es el camino para seguir. ¿Se puede hablar con el kirchnerismo? Porque hay un sector de su partido que dice que no se puede hablar. Digamos, la línea conceptual de Horacio que yo comparto es, si vos querés hacer un cambio muy profundo y muy duradero, ambas cosas, porque no es solamente profundo, es profundo y muy duradero, el cambio tiene que sostenerse varios gobiernos. Entonces, la línea argumental que nosotros defendemos es, para construir un cambio profundo y duradero tenemos que buscar una masa crítica de la sociedad, no es un tema de los dirigentes, desde mi perspectiva. ¿Pero usted se sentaría como si fuera jefe de gobierno con el kirchnerismo a discutir temas de la ciudad? A ver, ¿Los convocaría? Discutiría con todo el mundo. Ahora, yo buscaría una masa de consenso